Bienvenidos y bienvenidas al Ateneo de Madrid. El presidente de la sección de Filosofía, Carlos Mendoza, excusa su asistencia por motivos de enfermedad. Desde aquí, por supuesto, que le mandamos un cordial saludo porque sabemos que tenía muchísimas ganas de asistir al acto. Dentro del ciclo que durante este curso académico la sección de Filosofía está realizando sobre la estética como otra forma de conocimiento de la realidad, hemos querido dedicar una sesión monográfica al tema de lo trágico como categoría estética. La primera sesión la dedicamos a la estética kantiana, estuvo impartida por el profesor Pedro Fuentes, y la tercera queríamos dedicarla al tema de Schelling. Todavía no tenemos ponente, estamos buscando, pero nos parece que completaría muy bien los objetivos que tenemos para este ciclo. Esperamos que estas sesiones sirvan además de motivación y el año que viene podamos ofrecer un curso general de estética filosófica desde la Escuela del Ateneo. ¿Pero por qué lo trágico? Aunque habitualmente cuando nos referimos al concepto de tragedia en el ámbito del pensamiento filosófico del siglo XIX, inmediatamente pensamos en Nietzsche y a su dualidad Apolinio-Dionisiaco, lo cierto es que el análisis de la categoría de lo trágico, fue uno de los temas centrales de la estética alemana inmediatamente anterior a este filósofo. En este sentido, nuestro primer ponente, Manuel Pérez Cornejo, se va a centrar en el desarrollo del pensamiento de tres miembros de la escuela pesimista alemana que contribuyeron decisivamente al estudio de la categoría estética de lo trágico. Nos referimos a Arthur Schopenhauer, Egon von Hartmann y Julius Bassen. También va a analizar su relación con Nietzsche. Por su parte, nuestra segunda ponente, Ana María Leira, va a partir en su exposición de la distinción entre dos ideas: la idea moderna de tragedia como conflicto cerrado, presente en el romanticismo pero ajena al mundo griego, y el sentido de la categoría estética de lo trágico vinculada en el pensamiento nietzscheano a la figura de Dionisos. Además, Ana María, para desarrollar este tema, nos va a presentar a esa otra figura trágica y poética tan importante como es Orfeo. Empezamos con la presentación de Manuel Pérez Cornejo. Muchos, como estamos entre amigos, le conocéis. Es doctor en filosofía, posee asimismo la licenciatura en Historia del Arte, ha impartido durante 24 años clase en enseñanza secundaria y está muy orgulloso de ello. ¿Cuántos serán? 34 he dicho. No, 34. A lo mejor lo he confundido. Bueno, pues 34 o 37. Indefinidos ya es nada. Actualmente es el presidente de la sección española de la Sociedad Internacional Philipp Mayländer. Especializado en estética y teoría del arte, su actividad investigadora se ha centrado principalmente en los autores de la escuela pesimista alemana e italiana como Schopenhauer, Hartmann, Philipp Mayländer, Bassen, Slagambro, Ernest Tauber, sobre los cuales ha publicado numerosos estudios y artículos. También posee publicaciones relacionadas con el pensamiento español de Javier Zubiri y de Rafael Argullol. Y su última publicación, ¿no la has traído? No. Su última publicación es que ha preparado como editor y publicado en Alianza Editorial dos obras de Philipp Mayländer, Realismo e Idealismo, críticas a Kant y Schopenhauer, y ensayos sobre política filosófica. La presentación de Ana María la dejo para cuando ella empiece a hablar, te dejo pendiente, y empezamos con la exposición de Manuel. Yo no sé si se me escucha. Aquí no, quizá un poco alto. Bueno, intentaré no hablar muy alto. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Ante todo, muchas gracias a ti, Carmen, a mi maestra, Ana María Leira, no dejaré de decirlo nunca,
a la sección de filosofía del Ateneo y a todos ustedes, o a todos vosotros, porque muchos os conozco, sus amigos y compañeros de trabajo, por estar hoy en esta sesión, ¿no? Mi exposición sirve de preámbulo a la de Ana María y se va a centrar en exponer el concepto de tragedia elaborado por 3 miembros de la escuela pesimista alemana que abren camino o son contemporáneos del tratamiento que del tema de lo trágico hará Nietzsche, Schopenhauer, Eduard von Hartmann y Bansen. Mailänder, otro de los miembros de esta escuela, escribió él mismo un ciclo de tragedias, que era también literato, ¿no? Titulado Los últimos Hohenstaufen, pero en su estética, aunque es interesante y amplia, no desarrolla una teoría específica sobre lo trágico, al contrario que los otros 3 autores que he mencionado. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? La primera teoría sobre la tragedia que se elabora dentro de la escuela del pesimismo alemán es obviamente la de Arthur Schopenhauer, quien concibe la tragedia como resignada negación de la voluntad de vivir. Nada más comenzar El mundo como voluntad y representación, que se publicó en 1819, Schopenhauer afirma: el mundo es mi representación. Para Schopenhauer, el mundo resulta equiparable a un gran teatro o una representación mental que se va desplegando ante la mente del sujeto impulsada por la voluntad de vivir, una pulsión ciega e irracional. Seguramente Schopenhauer extrajo esta idea no solo de Platón, de Kant y de la filosofía india, sino también y muy principalmente de los grandes autores teatrales que él admiró, como Calderón o Shakespeare, como puede constatarse, cotejando lo que acabo de decir, con los siguientes pasajes de las obras de ambos genios literarios. Dice Calderón, en El Gran Teatro del Mundo: toda la vida humana representaciones es. Y Shakespeare, en Como gustéis, dice: el mundo entero es un teatro y todos los hombres y mujeres simplemente comediantes. Tienen sus entradas y salidas y un hombre en su tiempo representa muchos papeles. Para Schopenhauer, el teatro es el género artístico más objetivo y en más de un sentido, dice él, el más perfecto. ¿Por qué dice esto, no? Aunque él considera que la música es el arte supremo y tal, pero ¿por qué dice esto del teatro? Pues bien, en primer lugar, porque el teatro mismo representa el mundo como voluntad y representación, es decir, es una especie como de microcosmos que nos muestra lo que es el mundo en su teoría, ¿no? Una simple escena mental. Y en segundo lugar, porque en él aparece lo que constituye para Schopenhauer la manifestación más elevada de la voluntad de vivir, es decir, el ser humano. Lo que hace el dramaturgo, dice Schopenhauer, es escoger tipos humanos significativos, lo que se llaman caracteres teatrales, poniéndolos en situaciones cruciales, en situaciones importantes, significativas, y haciéndoles ejecutar acciones extraordinarias e importantes. El escenario del teatro puede cambiar, dice Schopenhauer, pero los tipos humanos que en él aparecen no. Por eso, aunque pueden representarse infinidad de obras aparentemente distintas, las historias humanas que en ellas se cuentan son en esencia siempre las mismas. Desde este punto de vista, el mundo es concebido por Schopenhauer como una especie de inmensa farsa en la que siempre actúan los mismos personajes envueltos en distintos disfraces. Pues bien, si el teatro nos muestra el absurdo y ridiculez de la vida, tenemos la comedia, dice Schopenhauer. Si por el contrario el teatro nos muestra los sufrimientos de los seres humanos, tendríamos el drama y la tragedia, cuyo principal propósito es, según Schopenhauer, suscitar en el sujeto, como dije al principio, una resignada negación de la voluntad de vivir. Es verdad que drama y tragedia no son exactamente lo mismo, pero Schopenhauer no parece hacer mucha distinción, ¿no? Dice en sus lecciones sobre metafísica de lo bello, dice: el drama tiene tendencia a exponer el lado más terrible de la vida humana, así como a insinuarle al espectador la resignación, la renuncia, la negación de la voluntad de vivir a través de la descripción de una inmensa desgracia. Para alcanzar este objetivo existen dos vías. O la representación misma apunta a que el espíritu del espectador se dirija a este punto causándole gran impresión, hacia esa desgracia, ¿no? O se deja al héroe alcanzar inmediatamente este objetivo presentándolo como transformado por una completa resignación que le conduce a aceptar casi siempre la muerte como redención.
Por consiguiente, la tendencia del drama es apuntar a la negación de la voluntad de vivir. Este propósito, propiciar una resignada negación de la voluntad de vivir, le lleva a Schopenhauer a considerar que lo que él llama la tragedia cristiana, es decir, la tragedia moderna, ¿no?, es superior a la tragedia clásica. ¿Por qué? Él dice que los griegos se sobrecogieron hondamente, dice él, ante la miseria de la existencia, como lo demuestra cuando Sófocles en Edipo en Colono afirma, a través de uno de los personajes, Edipo en concreto, creo recordar, que no nacer es la suerte que triunfa sobre todas las otras, pero la que más se le acerca es volver cuanto antes allí de donde venimos. Sin embargo, Schopenhauer considera que en la tragedia antigua este espíritu de resignación rara vez se manifiesta directamente. Casi todos los héroes de la antigüedad se someten al destino implacable y a la voluntad inflexible de los dioses, pero no muestran desarraigo alguno de la voluntad de vivir. Esto dice él, es muy cuestionable esto, pero es lo que él dice, ¿no? En cambio, la tragedia cristiana, y vuelvo a decir que por cristiana él entiende, digamos, lo que es la tragedia moderna y contemporánea, ¿vale? No la tragedia antigua, ¿no? No tiene por qué ser cristiana necesariamente, ¿no? Nos ofrece el espectáculo de la renuncia, de la voluntad de vivir, del abandono de este mundo sin pesar, conscientes de su vanidad y su vacío. Por eso, dice él, la tragedia moderna es más elevada que la de los antiguos, pues los antiguos no llegaron a comprender el fin supremo de la tragedia y en general no llegaron al conocimiento verdadero de la vida. Esta es la interpretación que da él. En la tragedia, por tanto, para Schopenhauer, el desengaño que nos produce lo que vemos representado en la escena hace que cobremos conciencia de que la vida es una estafa, de que todo se reduce a vanidad y el gran teatro del mundo serviría para poner de manifiesto que a la postre nuestra existencia no es sino una comedia mal escrita, una tragedia quizás también peor interpretada, plagada de sufrimiento y de ridiculeces, de la que conviene que nos apartemos lo más pronto posible. Conclusión schopenhaueriana que, por cierto, nos recuerda lo dicho más de un siglo y medio antes por Quevedo. Hay una sintonía muy importante entre la teoría de la tragedia de Schopenhauer y lo que es el teatro del siglo de oro español, ¿no? Decía Quevedo, no olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Inspirándose en Schopenhauer, paso al segundo autor, Edward von Hartmann concibe la tragedia como, dice él, solución trascendente para el conflictivo dolor del mundo. Vamos a ver qué quiere decir él con esto, ¿no? En su filosofía de lo inconsciente, que es de 1869, Hartmann explica el mundo como un proceso doloroso que avanza por el constante conflicto entre los dos atributos del absoluto inconsciente, el espíritu, al que luego llamará Nietzsche lo apolíneo, Nietzsche leyó esta obra de Hartmann, ¿no?, y la voluntad racional, que equivale a lo dionisíaco. Él interpretará estas categorías, que además venían ya de antes, digamos, desde el punto de vista griego, del concepto griego del término, pero responden a estos dos términos, ¿no?, espíritu y voluntad de Hartmann. Proceso mediante el cual el espíritu busca liberarse de las cadenas de la voluntad. Partiendo de esta tesis, Hartmann expone su concepción de lo trágico en un pequeño folleto que se llama Los aforismos sobre el drama, que es de 1870, que luego se volvieron a publicar en 1876 con el título de El problema de lo trágico, con algunas modificaciones, no sustanciales. Todos estos textos los traduje yo hace poco, están en la revista Enadas de Barcelona. ¿Sí? Allí nos dice Hartmann que si el conflicto humano que se expone en escena se muestra irreconciliable en el plano inmanente, ahora explicaré lo que significa esto para Hartmann, y la reconciliación o solución tiene lugar en un plano trascendente, entonces tenemos la tragedia. Vamos a ver qué quiere decir con esto Hartmann. Para Hartmann, la tragedia, dice él, es la más elevada forma del arte poético. Estoy leyendo algunos fragmentos de los aforismos sobre el drama o del problema de lo trágico. Ya digo que es el mismo texto unos años después, ¿no? Ahora bien, desde Aristóteles se la ha asociado con dos sentimientos: el espanto ante la posibilidad de que tamaño sufrimiento pueda existir en la tierra y la compasión por la víctima que lo experimenta.
El problema es, si la tragedia se basa en estas dos sensaciones desagradables, dice Harman, ¿no?, el espanto y la compasión, ¿cómo es posible que produzca un placer estético tan intenso en el espectador? Harman responde que esto es así, porque tales sensaciones son simplemente medios para alcanzar un fin que supone una notable ganancia de placer estético. Pero ¿cuál es ese fin que se propone alcanzar la tragedia, según Harman? Harman considera que la tragedia se propone expresar, dice él, la historia eterna del corazón humano, cuyos conflictos expone a través de acciones externas y circunstancias que los favorecen o impiden, dando lugar a una agitada lucha. Dice él, ¿no? Estoy citándole ahora. Cuanto más fuerte es esta lucha o conflicto, tanto más alto golpean las olas tormentosas sobre el mar encolerizado de las pasiones y tanto más grandioso es el espectáculo trágico. Ahora bien, dice Harman, para que haya tragedia no solo es básico el conflicto, sino que también tiene que haber una reconciliación, una solución del mismo. Pues si no, digamos, queda como una música que no tiene, digamos, una consonancia final, ¿no? Mientras que en la comedia, dice él, el conflicto no es serio y se resuelve casi por sí solo, a veces accidentalmente, y en el simple drama serio, aquí él sí hace una distinción frente a Schopenhauer, a pesar de todas las dificultades, el conflicto concluye de una forma pacífica y conciliadora. En la tragedia el conflicto ha de ser tal que desde el comienzo resulta irreconciliable. Es decir, no hay solución inmanente, es decir, no hay solución en este mundo. Y por eso toda la acción trágica apunta hacia la catástrofe final y el abandono o retirada del mundo por parte del protagonista, normalmente con la muerte, o puede ser a veces simplemente un retirarse, ¿no? Normalmente suele ser con la muerte del protagonista, ¿no? Dice Harman que al optimista, al que él califica del honrado, utilizando el lenguaje alemán de la época, ¿no?, el honrado filisteo, racionalista y protestante, le resulta normalmente preferible la comedia, porque reír es siempre más agradable que enfrentarse al horror de la vida, ¿no? Sin darse cuenta, dice él, de que tras el aparente optimismo del humor se encierra el pesimismo de comprobar la ridícula estupidez de las acciones humanas. En cambio, la tragedia se enfrenta al problema de la existencia de frente y le da la única solución posible, la trascendente, es decir, el rechazo del mundo y eventualmente la muerte, demostrando con ello que cualquier ser humano que encuentre y disfrute la tragedia, en el fondo de su corazón, dice Harman, cree en la verdad del pesimismo. Leo un par de fragmentos de Harman porque creo que me da tiempo. Dice, si el héroe, en su vana lucha en pos de la felicidad, queda destrozado y reconoce en sí mismo la necesaria miseria de la existencia y la estupidez de todo luchar y tender a la felicidad, entonces finalmente un pensamiento golpea su alma como rayo fulminante. La vida no es el más elevado de los bienes, y solo en la renuncia a la lucha y la resignación ha de alcanzarse la relativa beatitud de la carencia de dolor, que es el estado más feliz que puede alcanzarse. Pero entonces la vida también es, en la resignación, solo un lastre, y la muerte es la solución bienvenida como el sueño que anhela alguien cansado, una redención que es buscada voluntariamente si ella no llega por sí misma o desde fuera. Esto aparece, por ejemplo, en el ciclo del Anillo de los Nibelungo, ¿no?, o en Tristán y Isolda, que son obras contemporáneas, porque hay que ponerlo todo siempre en su contexto. Son obras contemporáneas, estas reflexiones de Harman, en las que Wotan, por ejemplo, dice claramente que, en fin, preferiría desaparecer, o Tristán y Isolda eligen finalmente el camino de la muerte, ¿no? Eso por no hablar de tragedias de Verdi, que estamos tan aficionados ahora, Carmen y yo, pero como por ejemplo La fuerza del destino, ¿no? Todas son obras contemporáneas más o menos de estas reflexiones. Solo la tragedia, dice Harman, entre todas las formas de poesía, nos enseña, como la religión y la filosofía, a considerar el mundo y la vida como algo subordinado, y del cual sería pura locura estar pendiente como si fuera algo sumamente elevado y útil. Así considerada, la tragedia es mucho más filosófica, dice Harman, que la historia, porque encierra una verdad eterna y no única, como la histórica. El héroe trágico ha vencido al mundo y en este sentido Edward von Harman interpreta que la catarsis que Aristóteles asignaba como efecto a la tragedia se refiere a la purificación o liberación del alma de las pasiones a través de esta solución trascendente que apacigua o sosiega el alma perturbada por las pasiones.
Bien, pasamos al tercer autor, en el que me voy a centrar un poquitín más, pero vamos bien, muy bien de tiempo y quiero dejar paso a Ana María. Julius Vansen, que es el que más se ocupa del problema de lo trágico, expone su idea de la tragedia en ese libro que tienen ustedes ahí, es un libro que está traducido también al castellano. Lo trágico como ley del mundo, y luego tiene una coletilla, y el humor como forma estética de lo metafísico. Vamos a dejar esta segunda parte del humor, que es la categoría estética más importante para Vansen, y vamos a centrarnos en su concepción de la tragedia, que se publica en 1877, es decir, unos años después del nacimiento de la tragedia, de Nietzsche, que es del año 1872, si no recuerdo mal, pero digamos que no tuvo la repercusión que tuvo el libro de Nietzsche, ¿vale? Ahora quizá nos damos cuenta, o esta es una opinión personal mía, que la reflexión que hace Vansen de la tragedia se aplica mucho mejor a lo que es el drama contemporáneo, por ejemplo, de un Ibsen. Mientras que la de Nietzsche, pues bien, es genial, está claro, ¿no? Pero, como va a decir el propio Vansen, que admira el libro de Nietzsche, está demasiado centrada en el mundo griego, en las categorías griegas y en la música wagneriana, ¿vale? Entonces yo pienso que en algún sentido la concepción de Vansen es como más actual en algunos aspectos a nivel teatral, digamos, que la teoría nietzscheana, que es mucho más fecunda desde el punto de vista filosófico o quizá de la creación artística, ¿no? Bueno, Vansen señala que solo aquel que renuncia a protegerse con las engañosas gafas del optimismo, del deslumbrante relámpago que brilla en las más profundas quebraduras del mundo, puede comprender lo trágico. Vamos a ver a qué se refiere con esta expresión, ¿no? Las quebraduras del mundo. Sintetizando a Hegel con Schopenhauer, Vansen intenta llevar a cabo una conciliación de ambos pensamientos. Él afirma que la realidad es contradictoria, es decir, dialéctica, pero interpreta dicha dialéctica como una dialéctica real, puesto que para él la realidad, para Vansen, está formada por una pluralidad de voluntades individuales, a las que él llama enadas, unidades, ¿no? Individuos que están constantemente en conflicto entre sí, ¿no? Que están en permanente lucha, dando lugar a un mundo desgarrado. El concepto de desgarradura aparece en Vansen mucho antes que en Cioran. Cioran es un autor que en muchos aspectos el estilo de Cioran recuerda actualmente al de Vansen, en el que el sufrimiento no acaba jamás, porque está atravesado por lo que él denomina una autoexcisión de la voluntad, que es fundamental, interior y esencial. Por tanto, en la filosofía de Vansen, que es un pesimismo absoluto, no hay posibilidad de redención, que él considera que no existe ningún nirvana, sino solo samsara, es decir, la cadena de seres que se atormentan incesantemente unos a otros. Veremos cómo la tragedia o el héroe trágico es el que sabe enfrentarse a esa situación irremediable, ¿no? Por eso en la filosofía de Vansen lo trágico es la ley que rige el mundo, es una ley ontológica. La tragedia no hace sino proyectar en el ámbito estético, en el ámbito artístico, dicha ley, poniéndola de manifiesto mediante el enfrentamiento entre caracteres y personalidades diferentes, movidos por principios éticos contrapuestos entre sí. Vansen sostiene que lo que suele presentar la tragedia es un conflicto moral, en el que los protagonistas se debaten, en un sentido amplio, se debaten entre diversos deberes que suponen ideales éticos contrapuestos, o en el que esos ideales chocan con determinados intereses y a veces con determinados instintos, a lo mejor pues el amor, ¿no? O impulsos, ¿no? El personaje se encuentra situado ante dos obligaciones contrapuestas, por ejemplo, familia y patria, de manera que obedeciendo a una no puede evitar violar la otra. Estoy resumiendo mucho, el análisis que hace Vansen es mucho más complejo, ¿vale? En este sentido, su teoría de lo trágico, creo yo, se puede ver representada por los dramas de su contemporáneo Ibsen. El haberme dado cuenta de esto he sido yo el que me he dado cuenta, digamos, pero lo debo a Carmen, que hace unos meses estuvo muy ocupada con Ibsen y me llevó como a releerlo y a darme cuenta de hasta qué punto el concepto de drama ibseniano guarda paralelismos con la teoría de Vansen, que por supuesto estoy seguro que Ibsen ni leyó, no lo leyó casi nadie en su época, ¿no? Esta idea de que la tragedia expone grandes conflictos éticos en el que dos o más fuerzas éticas que exigen ser satisfechas chocan entre sí, de manera que el sujeto no puede actuar sin dañar una de esas fuerzas, ya la había formulado el maestro de Vansen,
Friedrich Theodor Fischer, ¿no?, con el que él hizo su tesis doctoral en la estética de Fischer, que se publicó en 1846. Pero Bunsen va más allá de Fischer, porque para él el conflicto ético no es sino una proyección del conflicto metafísico que, como hemos dicho, agita toda la realidad. Lo terrible es que, según Bunsen, la tragedia está inscrita en la naturaleza contradictoria de las cosas y por tanto resulta completamente inevitable. En la tragedia, el arte, dice Bunsen, alcanza el más elevado nivel estético, porque en ella se desvela ante nuestra mirada la intimidad más secreta del ser mismo, originario y eterno. Quien se enfrenta a un conflicto trágico, dice Bunsen, está consagrado para ser el portavoz del antiquísimo enigma de la Esfinge, la cual, con su doble figura, no es ella misma más que el símbolo de la voluntad autoextinguida, por cuanto reúne aspectos tan irreconciliables como la ternura femenina, la terquedad del león y la perfidia de la serpiente, justo los tres resortes que implican el mecanismo de lo trágico. Por eso la situación trágica, dice Bunsen, no es un producto de la débil y perecedera acción humana, sino más bien la expresión fisonómica de la esencia metafísica del mundo, del orden cósmico configurado trágicamente desde su raíz. Y es esto lo que hace del saber trágico un saber ante el que tiembla cualquiera en cuanto adquiere conciencia de que ante algo así nadie puede mantenerse a salvo. Cuanto más clara y exigente es la conciencia del deber en el sujeto, tanto más le toca sufrir. Y Bunsen señala que esa desgarradura trágica que recorre el mundo del macrocosmos al microcosmos no solo la experimentan los grandes héroes trágicos como Edipo, Antígona o Hamlet, sino también las personas normales, afectadas por eso que Wenceslao Fernández Flórez llamaba las tragedias de la vida vulgar, siempre se nos olvidan. En efecto, en muchas ocasiones, lo trágico no implica un enfrentamiento entre grandes personajes, ni tiene por qué enmarcarse en momentos trascendentales de la historia, sino que el héroe trágico puede ser una persona normal, que se enfrenta a situaciones angustiosas, viéndose arrastrado por el sucio barro de la existencia, dice Bunsen, hasta el punto de que necesita una enorme fuerza de voluntad para seguir manteniéndose firme ante las sospechas que le asaltan de que está quizás actuando indigna o equivocadamente. Porque todo el mundo muchas veces se pone en contra de él, ¿no? No tiene lugar un conflicto trágico, dice Bunsen, nadie escapa sin experimentar los tormentos de la duda y la tortura de la autoexcisión, en la que la mitad de uno mismo se enfrenta a la otra mitad. Eso está como desgarrado, ¿no? En tensión e internamente desgarrado, dice Bunsen, quien se encuentra en situación trágica experimenta en breves instantes el compendio de todo el dolor vital que resulta inseparable de la dialéctica real. La tragedia implica, por tanto, un proceso de sublimación del ser humano que la protagoniza, pues al enfrentarse al crisol ardiente, atizado por conflictos irreconciliables de los que el protagonista no puede escapar, el individuo se eleva por encima de cualquier otro ser, quedando su carácter revestido de aquella sublime majestad que, como decía Schiller, eleva al hombre cuando lo tritura. Si el ser humano, como lo define Bunsen, anticipándose prácticamente un siglo a los existencialistas, es una nada consciente de sí, la máxima conciencia a la que puede elevarse estriba en comprender que la ley sagrada del deber, aunque absurda y abocada a la contradicción, es irresistible y tiene que ser obedecida sin paliativos, aunque obedecerla suponga enfrentarse a una catástrofe completa. Solo el arte trágico, con su amarga seriedad, actúa como una iniciación, hay algo de iniciático en el arte trágico, según Bunsen, por la cual el sujeto, enredado en una culpa que surge de actos ejecutados a veces con la mejor voluntad y sometido a pruebas terribles, en medio de una angustia mortal, logra al fin enaltecerse y ennoblecerse espiritualmente, elevándose por encima de toda la gravedad terrenal hacia el éter de una conciencia plenamente lúcida, que es precisamente eso, dice Bunsen, consciencia, porque el sujeto a su costa alcanza por fin a conocer el secreto más recóndito en el que se encierra toda la desoladora esencia del universo. Pero lo que caracteriza realmente al héroe trágico bunsiano, frente a la interpretación que de él dan Schopenhauer y Hartmann, es que ante las acometidas que le vienen de todas partes, no se resigna ni renuncia a la vida, aunque la considere pésima, sino que aun viviendo sin esperanza,
no pierde su fortaleza de ánimo y lucha hasta el fin. Porque para Bunsen la ausencia de esperanza no puede menoscabar nuestro ánimo sino enaltecerlo, ya que es precisamente cuando ya no hay esperanzas cuando el sujeto alcanza su máxima grandeza. Dice Bunsen en su breviario pesimista, parte del cual una selección tenéis traducida en la editorial Sequitur. ¿Qué tiene que ver, dice él, el ánimo con la esperanza? Es cierto que para la mera sabiduría mundana no esperar ya nada equivale al desánimo, pero en verdad el ánimo es tanto más grande allí donde uno se mantiene en pie a pesar de no haber ya esperanza alguna. Como veis, el concepto de resignación ha sido dejado de lado y ahora el héroe bansiano me recuerda a mí mucho a ese personaje que es uno. Si yo me tuviera que intercambiar por un personaje de tragedia, me intercambiaría por el personaje del Dr. Stockman, en Un enemigo del pueblo, ¿no? Que resiste hasta el final en una situación totalmente, en fin, de abandono completo ante todos los poderes fácticos que son los actuales, digamos, sustitutos del destino trágico, ¿no? Bunsen destaca, por tanto, ya voy terminando, de la personalidad trágica, ante todo, su fuerza para resistir en la lucha, tanto externa como interna, comprometiéndose por algo superior y dando con ello testimonio de la mejor parte de la humanidad. El empeño del héroe trágico en no ceder a la desesperación a la hora de debatirse entre deberes contrapuestos que impelen su corazón, consumiendo sus fuerzas hasta el agotamiento sin que quepa conciliación alguna, es un espectáculo, dice Bunsen, digno de los dioses, como decían los antiguos. Aunque se vea golpeado por la injusticia más vil o por la ruindad más infame, el espíritu trágico se autoafirma, consciente de poseer por sí solo un valor infinitamente más grande que el de toda la jauría de sus indignos opositores, elevándose así por encima de todo lo terrenal, aunque ello suponga el autosacrificio. Ni lo más odioso ni lo más ínfimo pueden rebajar la grandeza espiritual de aquel que ha fijado su mirada en lo eterno. Esos eternos ideales, no es una eternidad divina ni nada parecido, puesto que la filosofía de Bunsen es absolutamente, radicalmente atea. Si para Bunsen lo único que posee realmente valor en el mundo es el individuo, único e irrepetible, el héroe trágico es el individuo más valioso que existe en este mundo pésimo, regido por la ley de lo trágico. Ya acabo, haciendo un enlace con lo que dirá ahora Ana María Leira, ¿no? El 22 de febrero de 1878, Bunsen le escribió a Nietzsche, que por entonces era profesor aún en Basilea, una carta en la que le comentaba que había leído El nacimiento de la tragedia, que se había publicado en 1872. También le dice que había leído alguna de las intempestivas, pero bueno, eso lo dejo de lado porque no viene al caso, ¿no? Y que, dice él, había quedado impresionado por la gran coincidencia que existía entre sus concepciones filosóficas fundamentales, sobre todo en torno a la tragedia. Hay que decir que hoy en día, pues Nietzsche es muy conocido, es el gran filósofo, etc. Pero en su momento el libro, bueno, tuvo predicamento entre los filólogos, fue muy mal acogido el libro de Nietzsche, como sabéis, y bueno, sobre todo en los círculos wagnerianos. No es un libro que, en fin, en su momento tuviera la difusión que tiene hoy en día, siendo sin duda una obra maestra. Lo cual indica que Bunsen era un individuo realmente fino, ¿no? Se da cuenta de que ese libro es una gran obra, sin duda, ¿no? Y él la ha leído. Debió ser de los pocos que la leyeron, ¿no? No obstante, también le ponía de manifiesto, en esa carta, que a su juicio Nietzsche, como decía yo antes, exponía en su escrito un concepto de la tragedia demasiado restringido al ámbito clásico y fuertemente influido por la música wagneriana que él confesaba desconocer debido a que vivía muy apartado. Bunsen se había rebelado un poco contra el imperialismo prusiano, no le gustaba la concepción imperial que tenía Bismarck, ¿no? Y esto hizo que también tuviera algunos problemas en la docencia. Él era profesor, digamos, como de instituto, vamos a decir así, pero podía perfectamente, era doctor y todo, podía haber optado una plaza en la universidad. Fischer además lo apoyaba. Pero las autoridades prusianas se vengaron de él, digamos, y lo relegaron a un pequeño progimnasio, como una escuela elemental de Lauenburg, que está por la zona de Pomerania, y ahí pues Bunsen acabó su trillar de mala manera, ¿no? De manera que él estaba como aparte, ¿no? Y en esa época evidentemente no había radio, no había televisión, no había discos, no había escuchado apenas nada de la música wagneriana, ni apenas conocía el movimiento wagneriano. Por tanto, dice que él desconoce hasta qué punto las tesis de Nietzsche pues realmente, en fin, van más allá de ese ámbito wagneriano.
Pero dice él, para no privarse, leo literalmente esa carta que traduje hace poco y la tenéis colgada en internet, ¿no? Todo lo que yo sepa no está traducido al español, ¿no? Dice, para no privarse de toda comprensión de lo trágico, había tenido que elaborarse otro concepto de lo trágico, por así decirlo, para su uso doméstico, su Meinen Hausbedarf, ¿no? Concibiéndolo más metafísicamente, o como un concepto exclusivamente estético y propio de la historia del arte, dice él, ¿no? Bansen destaca de la teoría nietzscheana de la tragedia su predilección por la contradicción originaria del mundo, que constituyen el tema de su dialéctica real, es decir, él ve que hay una coincidencia en la concepción, digamos, de Nietzsche y la suya, ¿no? Así como su valoración del conocimiento intuitivo, todo en el marco de la admiración compartida por ambos de la filosofía de Schopenhauer. Por eso, coincidiendo con la celebración en 1878 del 90º aniversario del nacimiento de Schopenhauer, le propone a Nietzsche, estamos en 1878, le propone a Nietzsche sumar esfuerzos y ser hermanos de armas, ¿no? Waffen, Brüderschaft anzutragen, ¿no? Crear una especie de hermandad de armas, ¿no? Para, digamos, pues, defender esa teoría, ¿no? Bueno, Nietzsche no respondió, ya acabo con esto, no respondió a la misiva de Bansen, aunque su hermana Elizabeth sí lo hizo, disculpando a su hermano por el notable empeoramiento de su estado de salud. Sin embargo, puede haber otra interpretación, ¿no? Que yo sería la que daría con independencia del motivo de la salud, ¿no? Aunque es verdad que Nietzsche conocía y apreciaba mucho algunos de los trabajos de Bansen, lo cita elogiosamente más de una vez en su correspondencia, especialmente su caracterología, el concepto de héroe, el concepto heroico de la existencia, en buena medida Nietzsche lo toma del concepto de héroe en Mosaiken und Silhouetten de Bansen, y también en su caracterología. Porque él admiraba enormemente, por supuesto luego introduce todo su bagaje intelectual, en fin, que va mucho más allá de lo que Bansen había hecho, pero se inspira un poco en esto, ¿no? Pero, claro, la apelación de Bansen a colaborar juntos, ¿no? En esa filosofía, digamos, schopenhaueriana, pesimista, etcétera, yo creo que le llegó en un momento en que su evolución personal, en contacto con Paul Rée, y la lectura de autores como Voltaire o Mainlander, en 1876 en Sorrento, ¿vale? Y los años posteriores, le habían llevado a alejarse cada vez más de la filosofía pesimista de Schopenhauer, de manera, y por qué decir ya de Eduard von Hartmann, al que desprecia enormemente después de haberlo leído intensamente. Es una de las características fundamentales de Nietzsche, ¿no? Lee una cosa y luego pues se dedica, pero bueno, claramente él lo ha leído y de hecho se conservan anotaciones en sus ejemplares de las obras de Hartmann, ¿no? Pero él ya ha decidido separarse con muy buen tino de esa filosofía pesimista, de manera que cabe interpretar también la renuncia de Nietzsche a establecer un intercambio epistolar con Bansen en el marco de la ruptura definitiva que él lleva a cabo por entonces con su pasado, es decir, con Schopenhauer, con Wagner y con muchas de las tesis expuestas en El nacimiento de la tragedia. Al final del último aforismo del libro cuarto de la Gaia Ciencia, que es de 1882, si no recuerdo mal, donde aparece por primera vez Zaratustra, quiero recordar, puede leerse Incipit Tragedia, comienza la tragedia. Y en este libro que se acaba de publicar ahora mismo, está recién salido de la prensa, ¿no? De Nietzsche, Magnum Imparvum, que es una especie de reconstrucción que ha hecho un profesor muy interesante de un libro que proyectaba Nietzsche, pero que no llegó a publicar y que luego se recogería en dos libros, en El crepúsculo de los ídolos y en El anticristo. Hay un momento en el que dice claramente, en el parágrafo 6 de la parte tercera, el artista trágico no es un pesimista. Dice precisamente sí, incluso a todo lo que es problemático y terrible, es dionisiaco. Esta sería la postura de Nietzsche en la segunda parte, digamos, o en el último periodo de su producción. Claramente la tragedia a la que aquí se refiere Nietzsche, yo creo que ya no tiene mucho que ver con el concepto de tragedia que manejaban los filósofos pesimistas que acabamos de repasar. Y quizás tampoco tenía mucho que ver con lo que él mismo había expuesto unos años antes en El nacimiento de la tragedia. O sí. Yo les dejo a ustedes la respuesta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por este recorrido por la filosofía pesimista, el sufrimiento humano, el conflicto. Luego en el debate ya podremos hablar.
Paso a presentarles a Ana María Leida, que ha sido profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid durante 40 años. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de las relaciones entre escritura e imagen, filosofía y literatura y el gesto en las artes plásticas. Es coautora, junto con Carmen Matáis, de Arte y Ciencia, una visión especular, y ya en solitario, de Poética y Transfilosofía, de Cervantes a Dalí, La mirada creadora, etcétera, 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 porque son muchísimas las publicaciones de Ana María. Además, editora de Tiempo de Estética y Discurso o Imagen. Ha sido fundadora también y directora de la revista Escritura e Imagen y codirectora del grupo de investigación en la Complutense, en la Europa de la Escritura, hasta 2017. Su última publicación se la recomiendo a todos, se titula Las mujeres soñadas y nos presenta, ¿tenemos alguno por aquí, no? Sí. Bueno, luego le ponemos. Nos presenta la eficacia de los mitos como proyección de experiencias humanas. En esta obra trata a Penélope, a Helena, a Medea, muchísimas personajes femeninos que aparecen en los mitos, y nos sigue hablando de ellas como presentes y como figuras intemporales que podemos analizar en nuestro tiempo y que nos resultan siempre sumamente enriquecedoras. Pues ya te cedo la palabra, Ana. Yo creo que como ese micrófono no funciona, bueno, mejor aquí nos cambiamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias también al Ateneo y a los organizadores de estas posibilidades, de estos cursos. La verdad es que, ¿qué puedo yo decir? No hay mayor orgullo ni mayor satisfacción para un profesor que se ha dejado pues toda la vida en sus clases, que encontrarse rodeada del cariño de sus primeros estudiantes, de sus primeros... Observo una fotografía en la que está Carmen, no está Manolo, y un grupito de los primeros estudiantes cuando yo todavía no daba curso completo, daba seminarios, y luego vino Manolo, y ya es uno de mis primeros estudiantes, luego doctores, Marifé, que está aquí. Bueno, tanta gente que ha venido, pero hoy estar aquí rodeado de ellos, flanqueada por ellos, para mí es una satisfacción muy grande, porque no hay, yo creo, o no debe haber mayor satisfacción para un profesor que sus estudiantes le superen. Y eso es lo que me pasa a mí. Yo me siento a cada minuto superada por mis estudiantes, llegan mucho más lejos de lo que he llegado yo, que es lo que debe ser, y entonces uno se siente pues con la satisfacción del deber cumplido. Así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándome y proponiéndome cosas bonitas. Y gracias al Ateneo, desde luego, a esta institución sacrosanta, porque esta institución merece que la tengamos pues mucho respeto. Manolo me lo ha dejado a huevo. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota la filiación y el estar? Porque exactamente yo voy a empezar pues casi por donde tú has terminado, ¿no? En primer lugar, voy a hacer una reflexión obvia, porque la tenemos todos clara, pero las cosas que son obvias y están claras, pues no cuesta nada volverlas a repetir y seguir haciéndonos conscientes. La distinción entre tragedia y trágico, que yo creo que muchas veces no se confunde, pero se mezcla. O sea, la tragedia es un género literario, por una parte, un género literario que tuvo su mayor esplendor en la Grecia clásica. También la tragedia es eso que ha señalado muy bien Manolo cuando hablaba de los autores de los que ha hablado, pero sobre todo de este último autor, la tragedia cotidiana, la tragedia que sobreviene cuando una desgracia inesperada
acontece. Lo trágico es una categoría estética. Lo trágico es otra cosa. Lo trágico no se limita a aplicarse, a la posibilidad de aplicarse a un género determinado, porque hay filosofía trágica, la de Nietzsche, la de los pesimistas, clarísimamente, la de Unamuno, la de Cioran. Todo esto es filosofía trágica. Hay novela trágica, todo Dostoyevski es trágico, ¿cómo no? Hay teatro trágico. Por lo tanto, lo estético de la tragedia es esa categoría estética, la categoría estética de lo trágico, mientras que la tragedia es ese género literario. Ese género literario, muy mal entendido, perdóname Manolo, yo creo que mal entendido por ellos también, y voy a decir por qué, y luego me dices que no. Y es que, claro, los griegos no eran ni mucho menos pesimistas, en eso estoy completamente de acuerdo, por eso te decía que me lo habías dejado a huevo. Los griegos no eran pesimistas, ni mucho menos. Los griegos escribían trilogías, y la última pieza de la trilogía era siempre la resolución del problema. Nosotros tenemos, lo que pasa es que se han perdido muchas piezas, se conservan una sola trilogía, que es la Orestiada, y sabemos que Agamenón, Coéforas, Euménides, y en las Euménides se llega a la solución final positiva, que es que al bueno de Orestes se le deja limpio y sin mancha. Pero tenemos la completa y absoluta convicción de que el Prometeo encadenado es la primera pieza de una trilogía que era Prometeo encadenado, Prometeo liberado, Prometeo portador del fuego. Por lo tanto, ya a Prometeo se le convertía en un protector del cerámico, de los escultores. ¿Qué pasa? Que sí que nos hemos encontrado con Antígona, con Edipo Rey, y parece que la solución final es siempre una solución negativa, una solución donde la muerte, la aniquilación, el conflicto trágico, podemos decir, es la salida. Pero eso no es verdad para los griegos, no es verdad para los griegos. Cuando se instala en el pensamiento occidental esta idea de que la tragedia es lo sin salida, lo que tiene como resultado el final y la imposibilidad de una solución, de una salida, fundamentalmente empieza con Goethe y también con los románticos, con Víctor Hugo, con todo ese pensamiento que hace de la tragedia ese conflicto, y no estoy hablando, por ejemplo, pensando en el Goethe que escribe la Oda a Prometeo. La Oda a Prometeo no está planteando ese conflicto de tragedia. La Oda a Prometeo está planteando el conflicto del titanismo, el conflicto del ser humano emancipado del poder de la divinidad o que pretende emanciparse. Por lo tanto, también está preparando en la época esa muerte de Dios que va a irse fraguando y a irse manifestando por escrito. Pero ese conflicto de tragedia, tal y como lo tenemos hoy asumido, que es el conflicto de tragedia sin salida, la tragedia en la pieza teatral es trágica cuando el final nos pone absolutamente frente a lo irremediable, que es la muerte. Eso es producto tardío, es producto de un pensamiento tardío. Vamos al otro aspecto, al aspecto de la estética de la estética de lo trágico, es decir, a lo trágico como categoría estética. Hay un autor, Festiger, que habla de lo trágico, intentando definirlo, lo define de una manera sencilla, asequible. Dice que lo trágico manifiesta la conciencia que tiene el ser humano de las catástrofes que se abaten sobre él. Es decir, todo está en el aire en nuestra vida y en cualquier momento pues una catástrofe acaba con nuestra vida o con la de nuestros seres queridos o con la mayor gravedad. Y lo que dice Festiger es que cada uno de los trágicos
Él está pensando en el mundo trágico griego, en la tragedia griega. Por eso la tragedia griega, lo que los griegos pensaban y lo que podemos entender de lo que los griegos pensaban es una cosa, y otra cosa es cómo ha evolucionado ese concepto y cómo nos ha podido llegar más o menos transformado. En el caso de cada uno de los trágicos, lo que dice Festiger, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es una manera de resolver el problema desde su punto de vista. Lo que dice Festiger es que cada uno de los trágicos encuentra que las catástrofes que se abaten sobre el ser humano ponen como ante el ser humano un muro que no puede saltarse, se enfrenta a una pared que es la muerte, que es la imposibilidad de resolver, de encontrar una salida, y cada uno de los trágicos lo que busca es una falla en el muro, una grieta, una puertecita por la que poder escaparse de esa necesidad de asumir lo inasumible, que es la muerte. Y bueno, en Esquilo dice que es la justicia, los dioses siempre son justos y por lo tanto el que se equivoca es el ser humano. En Sófocles dice que para Sófocles los dioses no cuentan, a los dioses no les importan en absoluto los seres humanos. Claro, está ahí planteando, este autor hace sus estudios muy cerca de la eclosión del existencialismo y por lo tanto ese pensamiento sin Dios, ese pensamiento de que el silencio de Dios del existencialismo es lo que está surgiendo vinculado a este Sófocles que dice los dioses tienen su vida, no se ocupan de los seres humanos y los seres humanos sufren y bueno, porque les toca sufrir. Y luego Eurípides, que lo que hace, y ahí Festiger toma como modelo los fragmentos más, diríamos, de vínculo con la naturaleza, de fusión con la naturaleza de Eurípides, de las Bacantes, dice a Eurípides en las Bacantes lo que le interesa fundamentalmente es la vida contemplativa, es decir, este mundo no tiene solución, lo trágico está ahí, la tragedia nos golpea a todos, las catástrofes nos golpean a todos, entonces ¿qué debo hacer? Pues esperar el momento final de mi fusión con la naturaleza, de mi fusión con esa naturaleza que nos espera a todos para fundirnos con la tierra. Esa es, según Festiger, la esencia de esa categoría estética que es lo trágico. ¿Qué pasa con Nietzsche? ¿Dónde nos podemos ya situar al pensar en Nietzsche? Manolo ha hablado con mucha precisión y muy acertadamente del tema del nacimiento de la tragedia, de ese libro que muy mal recibido, pero imprescindible para entender lo que va a ser después esa filosofía posterior. Ahí está el germen de toda esa filosofía posterior. Y para Nietzsche, tú has citado algo parecido, pero Nietzsche lo aborda directamente en la leyenda de Midas y Sileno. Lo peor para el hombre es la leyenda de Midas y Sileno, ya lo saben ustedes. Midas es un poderoso que desea saber, desea que le contesten que él es el hombre más feliz, que es el hombre con más poder, que es el hombre que puede estar más a gusto en la vida, y va persiguiendo al sabio Sileno para que le dé la razón. Y cuando consigue, el sabio Sileno se le escapa, se le escamotea, y cuando consigue tenerlo, fijarlo y preguntarle, le dice lo mejor para el ser humano es no haber nacido, y en caso de haber nacido morir pronto, morir. Bien, es decir, la vida es irrecusablemente trágica, porque la vida para los griegos, y eso Nietzsche lo entiende muy bien, porque yo creo que quizá el mayor valor que yo creo que tiene Nietzsche es haber entendido también a los griegos, que no es tan fácil, porque presentificamos a los griegos son como nosotros, no, mire usted, los griegos no son como nosotros, no tenemos nada en común con los griegos, o muy poco, pero estudiándolos, metiéndose intentando meterse en su mente, sí podemos acceder algo de lejos a ser otros griegos, algo parecido a esos griegos. Bien, bueno, pues Nietzsche plantea precisamente en esa sabiduría trágica al mismo tiempo la visión más optimista sobre la vida desde mi punto de vista, ese amor a la vida
que es inexcusablemente vida-muerte, y por lo tanto que recoge ese concepto de los griegos. Los griegos tenían dos palabras para designar la palabra vida, el sentido de la vida. La palabra bios, que aparece en nuestra biografía o biología, que es la vida considerada como el nacimiento a la muerte, la vida individual, y luego la palabra choe, siempre le ponían el calificativo de la choe inextinguible. Y la choe era la vida, pero considerada como vida eterna, no eterna en la trascendencia, sino eterna en cuanto inextinguible, en cuanto que vida que asumía todas las vidas, muertes individuales. Nos morimos, pero vienen las generaciones detrás y la vida sigue. Bueno, pues esa choe inextinguible era esa vida que salta por encima de ese ser humano que, según la sabiduría de Sileno, es mejor no nacer y una vez que se ha nacido, pues morir cuanto antes, pero al mismo tiempo esa vida hay que asumirla, y ahí estaba ese amor fati, hay que asumir ese destino, aunque ese destino sea un destino trágico, un destino de mortales, de seres mortales, de seres que desaparecen. Sabemos que en ese precioso libro hay esas dos figuras, Apolo y Dionisos, el principio de individuación, de la imagen, de la figuración, y el apolíneo como instinto que lleva a la luz, a la claridad, a configurar, a dar forma, a dar figura, y el otro instinto, el instinto lo dionisíaco, con esa divinidad, Dionisos, que es señor de vivos y muertos. Ahí está también la presencia de la tragedia, ese Dionisos, señor de vivos y muertos, que es, curiosamente, una divinidad que podría chocarnos. La tragedia se escribe en verso. La tragedia griega se escribe en verso. Los griegos tenían una divinidad, Orfeo, que era la divinidad de lo poético, de la poesía, de la figura que representaba el canto melodioso que humanizaba la naturaleza. Los pájaros se detenían a escucharle, las aves subían a escucharle. Bien, ese Orfeo, divinidad representante de la poesía, apenas aparece en Nietzsche. Y nos sorprende, o por lo menos a mí me sorprende. Era una cuestión que me inquietaba durante mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que resulta que no está tan lejos del pensamiento de Nietzsche, lo que pasa es que Nietzsche lo camufla. Nietzsche podríamos decir, lo reprime, si utilizamos un término del psicoanálisis. Nietzsche no habla de Orfeo, pero existe un Dionisos órfico. Ese Dionisos órfico, según bastantes autores, podría entenderse como un Dionisos dulcificado, un Dionisos suavizado. Orfeo no es un dios, Orfeo es un profeta de una religión que es la religión de Apolo y de Dionisos. Orfeo es un profeta doble, pertenece a los dos mundos, al mundo dionisíaco y al mundo apolíneo. Orfeo no es un personaje de carácter báquico. Cuando hablo de báquico me refiero al Orfeo al Dionisos de las bacantes, del Evohé, del que recorre los campos en primavera con el tirso y con ese canto embriagado y embriagador. No, Orfeo no es, solamente nos cuenta la leyenda que las mujeres de Lesbos, enfadadas porque Orfeo, después de la muerte de Eurídice, se había retirado y no tenía comercio ni relación con las mujeres de Lesbos se enfadaron con él y entonces lo descuartizaron y tiraron su cuerpo al río Ebro con H.
no al Ebro de Zaragoza, al río Ebro con H. Y entonces arrojaron y solamente su cabeza se llegó flotando sobre una lira a una isla y entonces allí le dieron sepultura. Bien, esto cuenta una de las muchas leyendas, de las muchas versiones, de los muchos mitos que circulan, porque una de las cosas que yo siempre intento reivindicar es que si algo es lo que caracteriza al mito, es que los mitos hay que recontarlos, que los mitos son relatos para ser constantemente reescritos, renarrados, recontados, y por lo tanto el mito no se agota nunca. Hay momentos de mayor exaltación o de menor exaltación, pero el mito exige ser contado. Bien, pues este Dionisos Zagreo tiene una historia también muy, muy curiosa. Cuando hablamos de Orfeo, ya digo, Orfeo es un profeta de las dos ramas. Dionisos aparece apenas en la Teogonía, le dedican, me parece que lo tengo por aquí, yo les leeré los textos, pero cuando aparece como personalidad a tener en cuenta, lo que hace Hesíodo en la Teogonía es intentar a una divinidad que viene de fuera, que es heterodoxa para el panteón griego, incorporarla y hacerla, suavizarla para que pueda entrar en el panteón griego. Pero el Dionisos órfico tiene otra cosa, cuenta otra cosa. Los especialistas, por ejemplo, nos advierten de la necesidad de distinguir entre una tradición que nos cuenta la vida de Orfeo, la escritura de Orfeo. De la escritura de Orfeo, Platón dice que es como una especie de murmullo, como de ruido, que a Platón le parecía que había, que se hablaba mucho y que se contaba mucho de un personaje poco conocido en su momento. Después, las prácticas de esa religión, que era la religión órfica, la secta de los órficos, eran unas prácticas cuyos rituales se dedicaban a la noche, eran rituales generalmente secretos, y se veneraba a la noche funesta, a la noche sagrada. Hay un autor, Giorgio Colli, que dice: la figura de Dioniso se suaviza, se extiende benévolamente hacia la esfera humana. La naturaleza del dios sigue siendo cruel, pero en lugar de manifestarse en una ferocidad inmediata, ávida de sangre y de posesión bestiales, encuentra también una expresión que es solo humana, en la emoción y la efusión mística, en la música y en la poesía. Esa suavización de Dioniso recibe en el mito el nombre de Orfeo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ese Dioniso que nos pone en primera línea Nietzsche nunca es un Dioniso desprovisto de esa suavización que es Orfeo, que es el poeta. Está claro, por lo tanto, que el dios de la religión nórfica era también Dioniso, pero también está claro que el conjunto Apolo, Dioniso, Orfeo era, para el pensamiento griego, algo más allá de una religión con sus específicos cultos, con sus rituales. Era un modo de expresar valores, y valores que expresaban sobre todo creatividad, proceso de creación y destrucción, arte, Kunst, pero arte en el más puro sentido nietzscheano, y ya más concretamente los valores de la poesía. Platón hablaba de los poetas teólogos y los consideraba seres humanos excepcionales que poseían una facultad especial para conocer la verdad. Se trataba para Platón de seres inspirados que no utilizaban la razón porque su conocimiento trascendía y superaba los límites del conocimiento humano. Hesíodo y Homero eran, según Platón, poetas teólogos. Esto lo especifica muy claramente en el Ión. Lo que dedica Hesíodo a Dioniso
como he dicho antes, es muy poco. Voy a citar un momentito, apenas unos versos. En la Teogonía se nos dice: y Semele, la hija de Cadmo, tras de unirse a Zeus, parió un hijo ilustre, el alegre Dioniso. Siendo mortal, parió a un inmortal, y ahora son dioses ambos. Y Dioniso, el de cabellos de oro, se casó con la rubia Diana, hija de Minos, y la desposó en la flor de la juventud, y Cronos la puso al abrigo de la vejez y la hizo inmortal. No hay mucho más que dedicarle a Dioniso. Hay otro fragmento, pero este fragmento es de Homero, en el que también se nos habla de Dioniso, pero también muy poquito. Dice: ni siquiera el hijo de Driante, el esforzado Licurgo, que con los celestiales dioses trabó disputa, tuvo vida longeva, el que en otro tiempo a las nodrizas del delirante Dioniso fue acosando por la muy divina región de Nisa. Todas a la vez, los tirsos dejaron caer a tierra por el homicida Licurgo con la guijada golpeadas. Despavorido Dioniso se sumergió en el oleaje del mar y Tetis lo acogió en su regazo temeroso y presa de violento temblor por las increpancias del hombre. Y más adelante, también en los textos de Homero, se dice: y Semele dio a luz a Dioniso, gozo para los mortales. En la Odisea, otro poquito también, pero quiero decir que Dioniso es un advenedizo. Dioniso es un personaje que llega a la teogonía establecida, ortodoxa de Grecia, pues como un extranjero brutal, un extranjero del que hay que defenderse, pero que termina siendo dulcificado y siendo acogido para que ese culto no suponga una separación, una perturbación para los fieles. Muy bien, pero es que tenemos los himnos órficos, y en los himnos órficos la cosa cambia. En los himnos órficos se habla de Dioniso largo y tendido. Yo he hecho aquí una breve alusión. Te invoco, oh bienaventurado, el de los 1000 nombres, frenético Baco, el de frente de toro, Leneo, que esparces el fuego, Nisio, furioso, que llevas una férula, Lignitis, príncipe de los misterios, nocturno, prudente, tocado con mitra, armado del tirso, orgiasta sagrado, triple, germen escondido de Zeus, primogénito, padre e hijo de dioses, comedor de carne cruda, portador de cetro, danzarín furioso, conductor de las orgías que te mezclas en las trienales, que entreabres la tierra, y sigue, y sigue. De manera que el Dionisos órfico, que aparece en este himno, que está datado en el siglo VI antes de Cristo, no es ni mucho menos un himno moderno, bueno, pues este Dionisos órfico es un Dioniso de cultos muy antiguos que habían irrumpido en la sociedad griega, la sociedad de los olímpicos, como esa religión heterodoxa que se difunde y cuyos misterios ganan adeptos. Aparecen de pronto esos misterios, los misterios de ese Dionisos órfico, con esas sectas, los órficos, los órfico-pitagóricos, todas esas sectas con sus cultos. El mito nos habla de un tal Dioniso Fanés. Es el Dioniso de las teogonías órficas, el 3 veces nacido. Dioniso Fanés, Dioniso Zagreo y Dioniso el resucitado. 3 figuras que nombran momentos de esa figura, de ese Dionisos Zagreo, de Dionisos órfico. ¿Qué cuenta la historia de Dionisos? Es una historia muy bonita, siempre me ha parecido muy fascinante. Resulta que el niño Dionisos está jugando porque le han entregado los titanes, esos seres tremendos y terroríficos, unos juguetes, un espejo, una peonza, y está jugando con ellos. Lo están entreteniendo porque lo quieren perseguir y matar. Entonces el niño intenta huir, pero los titanes lo cazan, lo persiguen y lo matan. Lo matan. Zeus salva parte de ese niño que han matado los titanes, que es el corazón de Dionisos, y se lo guarda en un muslo para que después renazca. Pero
enfurecido porque han matado a su hijo, fulmina a los titanes echándoles el rayo de Zeus. De las cenizas de los titanes nacen la raza humana, los seres humanos. Esas cenizas que van a hacer que nazca el ser humano tienen una parte del Dios, una centellita del Dios, del corazón del Dios, que estaba en los titanes, vamos, no del corazón, sino del cuerpo del Dios, y la gran parte de mal que son los titanes. Por lo tanto, la raza humana, según el mito órfico de la creación, cuidado, esto no tiene nada que ver con Hesíodo, esto es otra versión de la aparición de la raza humana. Según esta aparición de la raza humana tiene una inmensa parte de mal y una pequeñísima parte de bien, que es la parte del Dios. Y además, la raza humana deberá liberarse de la culpa y del pecado de haber matado al Dios. ¿Cómo va a conciliar Nietzsche, que no quiere ver ni de lejos la culpa en la humanidad, porque precisamente está en contra de todo lo que huela a cristianismo y a sentimiento de culpa o a sentimiento religioso de culpa? ¿Cómo va a conciliar Nietzsche al Dionisos órfico, al Dionisos cuyo profeta es Orfeo, dios de la poesía, divinidad que es la que conduce la nave de los argonautas? Orfeo conduce la nave de los argonautas, porque la poesía es el piloto que conduce a buen puerto todas las naves. O sea, esta carga emocional que tiene Orfeo y que tiene el Dionisos órfico, ¿cómo va a poder Nietzsche hacerla conciliable con su idea de voluntad de poder, de amor fati, de desestimar absolutamente la idea de culpa en el ámbito del ser humano, porque Dios ha muerto y por lo tanto la vida hay que amarla tal y como es? Todo lo que es la filosofía de Nietzsche, esa filosofía que nos ha resultado, porque se ha divulgado y porque se ha estudiado y que nos resulta tan cercana, se comprende perfectamente que tiene que ser reprimida, necesariamente reprimida, cuando aparece esta figura, que es la figura del Orfeo, vinculado, el profeta de Apolo, al mismo tiempo que de Dioniso. Y todo esto lo sabía Nietzsche, como no lo iba a saber. ¿Qué pasa? Cuando yo he hablado de represión, y ya voy a intentar ser lo más rápida posible. Cuando yo he hablado de represión, no lo he dicho a tontas y a locas. Quería decir con mucha claridad que efectivamente Nietzsche se ve obligado a reprimir todo eso, pero tenemos su concepto de ese tiempo que se piensa como eterno retorno, que hasta cierto punto enmascara, según algunos estudiosos, según por ejemplo Klossowski, enmascara la idea de transmigración de las almas. Y en esa idea de transmigración de las almas, o sea, ese actualizarse en cada individuo, todos los nombres de la historia, ese momento en el umbral en el que delante del personaje Zaratustra, que acaba de abandonar el enano que ha saltado de sus hombros, ese gran sendero que se abre, que es el futuro, frente a ese otro gran sendero que se abre a la espalda, que es el pasado. Ese momento, ese instante, es el instante de ese individuo en el que se actualizan todos los nombres de la historia. Y por lo tanto, hasta cierto punto podría pensarse en un sobrevolar la idea de transmigración, de la pérdida de la individualidad en aras de un alma universal, que es la que existe y la que aparece, la que estaría volviendo de manos de ese Dionisos órfico, que no es el Dionisos que Nietzsche establece como abanderado de su filosofía, pero que está ahí latiendo, yo creo que desde mi punto de vista reprimido, pero al mismo tiempo, como todo lo reprimido, volviendo incuestionablemente.
Y vamos ahora, yo creo que merece la pena un poquito, o sea, hasta aquí, lo que yo quería plantear era hasta qué punto en un personaje como Nietzsche, que escribe una filosofía que es trágica, pero que al mismo tiempo es prosa poética, o sea, ese Zaratustra es todo menos un ensayo, es poesía, es mística, es teatro, es puesta en escena, es un texto poblado de imágenes, que desborda de imágenes. Bueno, ese Nietzsche que escribe ese Zaratustra no puede desvincularse, y de hecho no se desvincula, de ese personaje, de ese profeta que alienta en esas dos figuras míticas que son para él, yo creo, que conocidas. Pero lo que me interesaba también era insistir, porque claro, el texto que yo les iba a leer, que luego no he leído, pues se me olvida leer, pero que por lo menos les cuento y les relato. El título que yo pretendía darle a esta intervención era La estética de lo trágico. Hemos hablado de lo trágico, ya vemos hasta de qué manera se podría entender lo trágico a partir de estas pinceladas rápidas que hemos visto aquí. Pero ¿qué decir de la palabra estética? ¿Estamos todos de acuerdo? Yo estoy segura de que no lo voy a hacer, pero que si hiciera aquí una encuesta sobre qué opinan ustedes que es estética, no habría uno solo que estuviera de acuerdo con el otro. Es lo bonito, es la belleza, es el arte que arte, es la pintura, es la escultura, es la música, es la poesía. Mis experiencias en mis clases eran siempre empezar por esa pregunta y nadie se ponía de acuerdo. Todo el mundo decía la belleza o el arte. Y cuando se hablaba del arte, las artes plásticas, pintura, el Thyssen o el Prado. Pero indudablemente pensar en poesía o en música, algún estudiante que hacía poesía y entonces decía la poesía, porque lo hacía él, o el que iba al conservatorio y decía la música, porque a él le pillaban cerca. ¿Qué pasa con...? Yo voy a citar a Nietzsche, ¿cómo no? En la filosofía, en la época trágica de los griegos, Nietzsche dice: las palabras no son más que símbolos para designar las relaciones recíprocas entre las cosas y las relaciones de las cosas con nosotros, y no tocan nunca la verdad absoluta. Bien, la palabra estética es quizá uno de los prototipos de esto que está diciendo Nietzsche, porque las palabras nos traicionan. Creemos que nos entendemos, creemos que estamos diciendo lo mismo y entendiendo lo mismo, y no decimos lo mismo y no entendemos lo mismo. El caso de la palabra estética es un caso verdaderamente desafortunado. Aparece dentro de los estudios que a partir del siglo XVIII se propusieron estructurar científicamente el pensamiento sobre las artes. El siglo XVIII es el siglo, ya saben ustedes, de las luces, es la Ilustración, es el momento en que a cada cosa hay que meterla en el cajón que le corresponde. Es la Ilustración. Y tenemos que tener todo bien ordenado. ¿Qué hacemos con las artes? ¿Qué hacemos con las artes? Resulta que no nos dan conocimiento, pero son imprescindibles, están aquí. ¿Qué hacemos con ellas? Bien. Y entonces aparece que para poder organizar ese mundo de objetos cuya forma de comportamiento consiste en imitar o reproducir la realidad, en suma, en engañar para el siglo XVIII, que tiene a la verdad como triunfadora sobre todo pensamiento. Pues, ¿qué hacemos? Si lo que hacemos es disfrazar la realidad, si tenemos un mundo que después va a decir Schopenhauer que es voluntad y que es representación, ¿qué hacemos con todo eso? Bien, pues aparece entonces que esta inquietud acentuada aparece en el siglo XVIII ya organizada. Y nos encontramos con Baumgarten. Baumgarten empieza por nombrar la disciplina. Eso que eran, pues por una parte, el tema de la belleza por un lado, las ideas y el mundo de la apariencia frente a la verdad por otro, con Platón. Bueno, de repente todo eso se mete en un espacio acotado
que es la estética de Baumgarten, que da nombre, y que lo apostilla como noseología inferior. Noseología inferior, que quiere decir que es algo que no produce conocimiento, es algo que no produce conocimiento. Es un tipo de conocimiento el que nos dan las artes, pero es un conocimiento de segunda, es un conocimiento demasiado vinculado a los sentidos, porque estética procede de aestéticos, de lo vinculado a los sentidos, de sentidos, y todo lo vinculado a los sentidos, en estos momentos a los que me estoy refiriendo históricamente, es algo negativo. Tenemos por un lado, tenemos un ser humano, un hombre, una mujer disociados. Está por una parte su espíritu, por otra parte su carne, su cuerpo. Y por la parte del espíritu se piensa, pero por la parte del cuerpo no se piensa, se siente. Y lo de sentir no nos aporta nada. En fin, estoy haciendo un poco caricatura de ese mundo disociado que no hay quien ya a estas alturas pueda asumir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese nombre, estética, que le da Baumgarten, no ha aparecido hasta el siglo XVIII. Es muy curioso. Hay otro caso parecido en la historia de la filosofía, que es el caso de la proposición del fundamento, del concepto de razón suficiente. Se formula muy tardíamente, y cuando se formula, Heidegger, bueno, Schopenhauer se ríe de esta formulación tardía, lo formula Leibniz, y dice que cada cosa para ser, para existir, tiene su razón de ser, tiene que tener su razón de ser. Esto lo formula Leibniz, pero después resulta que viene Schopenhauer y dice, caramba, o sea, hay que ver lo que se ha tardado en decir una cosa tan simple, decir que algo para que sea, para que exista, para que de verdad sea, tiene que tener una razón para existir. Y llega Heidegger y dice que el concepto de razón ha tardado y ha tenido mucho tiempo de incubación, como si fuera una viruela, como si fuera una enfermedad, el concepto de razón. Pues algo le ha pasado parecido a la estética. Y incluso Hegel mismo se molesta con la palabra. Voy a leer y con esto termino para que veamos que las palabras nos traicionan. Porque es que hoy estética son los institutos de estética. Estética son las liposucciones. Estética es lo que los tertulianos en la televisión dicen, fíjense ustedes, esto ni es estético ni es ético. ¿Qué tendrá que ver la estética con la ética y con que un señor dimita o no dimita? Estamos malbaratando la palabra estética que nos traiciona. Pero voy a leer a Hegel y con eso ya voy a lo que yo creo que es estética y enseguida termino. Dice, para este tema, en efecto, dice Hegel, en su introducción a la estética, el nombre de estética no es, por cierto, totalmente el más apropiado, pues la estética indica con bastante rigor la ciencia de la sensación, del sentimiento, y tiene en este sentido, como ciencia nueva, o más bien como algo que debería convertirse en disciplina filosófica, su comienzo en la escuela wolfiana, donde se originó durante el periodo que en Alemania las obras de arte se consideraban en relación con el sentimiento que debían producir. Por ejemplo, el sentimiento de lo agradable, del asombro, del temor, de la compasión. A causa de la inadecuación, o sin duda debida a la superficialidad de ese nombre, se ha tratado en consecuencia de obtener otro en su reemplazo. Por ejemplo, un nombre horrible, calística, del griego calistos, lo más bello. Sin embargo, también en este terreno se muestra impreciso el vocablo porque la ciencia aquí involucrada estima no lo bello en general, sino puramente lo bello en el arte. Por eso hemos de conformarnos, atentos, hemos de conformarnos con la denominación de estética, puesto que como simple nombre resulta para nosotros indiferente. Y por lo demás ya se ha incorporado al lenguaje popular. Para nuestra ciencia, ahora bien, la expresión adecuada para nuestra ciencia es filosofía del arte, y más especialmente filosofía de las bellas artes. O sea, tarda 18 siglos en aparecer la estética como disciplina. La ética la tenemos ya en la Ética Nicómaco. La metafísica la tenemos en Aristóteles también. O sea, las disciplinas filosóficas se organizan en el momento en que nace la filosofía.
Y tenemos a la estética, la pobrecilla ahí esperando, incubándose como una viruela hasta que llega el siglo XVIII y le dan nombre por fin. Y claro, el propio Hegel dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es Nietzsche el que va a venir y nos va a dar la clave de por qué esta palabra nos traiciona. Porque estética no habla ni de lo bello, ni del arte. Habla de los procesos creativos. Y por eso, estética es una palabra que nos traiciona, como nos traiciona la palabra creatividad, que es lo que deberíamos entender cuando estamos hablando de estética. Cuando estamos hablando de estética, estamos hablando de proceso creativo. Por eso Nietzsche habla del filósofo artista. Porque el filósofo artista no es el filósofo que pinta, o el filósofo que se tiñe el pelo. No, el filósofo artista es el filósofo creador. El legislador artista es el legislador que crea leyes nuevas, valores nuevos, instancias nuevas. Y el sentido de la palabra estética tiene mucho más que ver con la creatividad que con la belleza. La belleza es un aspecto, pero hoy más que nunca, cuando uno va a una instalación o va a un museo de arte moderno, contemporáneo, mira y dice, ¿dónde está la belleza? Porque la belleza ha desaparecido absolutamente. Y no es que no haya arte, cuidado, pero arte en el sentido nietzscheano, en el sentido de creatividad, de ese Kunst, que tiene mucho más que ver con el proceso creativo, con el seguimiento de ese proceso creativo, que con el objeto ya realizado. Con el proceso creativo y con las transformaciones que ese objeto lleva a cabo con el ser humano. Bueno, pues la estética de lo trágico tendríamos que pensarla también con la creatividad que conlleva el enfrentarse a las catástrofes que se abaten sobre el ser humano y que permiten que determinadas piezas de determinados géneros, plásticos, literarios o como sea, puedan ser calificadas de trágicas. Muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Voy a intentar a ver si funciona. Decía que muchas gracias, se me oye porque tengo la voz potente. Muchas gracias, Ana. Hemos comenzado con el conflicto, el sufrimiento, la redención, la no redención y hemos acabado con la estética como proceso creativo. Genial. De toda esta segunda parte que ha dedicado Ana María a hablar de una concepción general de la estética es la que precisamente queríamos desarrollar si conseguimos hacer un curso sobre estética dentro de la Escuela del Ateneo. Trataríamos, bueno, pues de los principales del concepto general de estética y después iríamos analizando distintos autores. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Manolo, Ana, Manuel, Ana, cualquiera de los presentes. Bueno, yo una pregunta no quería hacer, obviamente ahora, sino simplemente... No hay ninguna puntualización. ¿Cómo te voy a puntualizar? Todo eso está aquí, yo estoy de modo, vamos lícita. Veo que has aludido al tema del mito de Dionisos Zagreo y debo de decir que Ana tiene un artículo dedicado a ese asunto que yo creo que es de lo mejor que he leído yo en muchos años. No, es que es así, ¿qué quieres que te diga? El análisis que lleva a cabo ahí de ese concepto, de esa figura, del mito órfico, digamos, de Dionisos, en relación con el pensamiento de Nietzsche, yo creo que de lo mejor que he leído, hombre, hay otras cosas, evidentemente, en fin, buenas, claro. Pero vamos, en una época como la nuestra, en la que, con todo mi respeto, quizás sea mi ignorancia, hay pocas cosas legibles, esa es la verdad. En fin, esa es la verdad, esa es la verdad o mi verdad, como dice mi madre, esa es tu verdad, pues esa es mi verdad. Pocas cosas se pueden leer, los libros se te caen de las manos, la mayor parte de los artículos se te caen de las manos, todo lo que no sea una novela de estas, en fin, que invaden como una especie de maraña, ¿no? Será que yo no soy capaz de entender los valores supremos que hay ahora en esa novelística y tal, en fin. Ese artículo es algo realmente bueno, ¿no? De manera que me alegro mucho, sobre todo por las condiciones que establece
que son magníficas, ¿no? Sí, pues Nietzsche y ese concepto del Dioniso zagreo, que es una concepción dionisíaca que normalmente no se suele tener en cuenta cuando se habla de lo dionisíaco. Claro. Es que ahí está la cosa, porque, en fin, en todo el mundo de los misterios, en todo el mundo del teatro, el Eusis, etcétera, es el Dioniso zagreo que está detrás, o por lo menos yo creo que es así. Y no la concepción que habitualmente suele circular entre la gente de lo dionisíaco como una especie de orgía allí, en fin, una bacanal. No es esto, es algo como mucho más profundo, ¿no? Y el análisis que lleva a cabo ahí Ana María de Loboa me parece de lo mejor que he leído en los últimos tiempos, ¿no? No deja de ser un artículo, yo la animaría a que hiciera un libro sobre eso. En fin, no sé cuáles serán sus proyectos, ni lo que le interesa ahora mismo, ni lo que está haciendo. Tienes un libro en el cajón, Vaya. Sabía yo que... Pero no trata de esto. No, bueno, ya, pero yo me refiero a eso en concreto. Merecería la pena desarrollarlo, muchísimo más. Si yo fuera capaz, lo haría, pero evidentemente soy totalmente incapaz y no, absolutamente no, es algo que no controlo para nada. Esto que parece que, bueno, podría alguien que no nos conozca pensar que son flores, no son flores, es sintonía. Es que es verdad, entonces es una lástima que sea. Pensamos, es que vamos por el mismo camino, es que pensamos igual, es que estamos, yo le leo y cuando le leo digo, hombre, pues esto a mí me parece, pero de verdad, pero que me lo creo, vamos, todo. Y eso que yo creo que la filosofía no hay que creérsela en absoluto, pero entonces, bueno, es sintonía, es decir, sí, estamos pero... en la línea de pensamiento, Manolo es un falso pesimista, no os creáis que es un pesimista, muchísimo menos, si fuera pesimista no le habría aguantado Carmen. Ella tiene paciencia. Pero vamos, yo le invitaría a que desarrollara los pensamientos que pone en ese artículo, porque me parece realmente algo... no sé si novedoso, porque siempre hay un alemán de eso que se ha dedicado ahí, nunca se sabe, ¿no? Oculto ahí en Tübingen, en la Liga. Pero aquí, por lo menos, yo no conozco nada sobre eso y me parece de una originalidad tremenda. Entonces yo la animaría a que retomara ese asunto. Me lo pensaré, claro que sí. Todos los consejos hay que tomarlos en cuenta, claro que sí. Pero lo que nos has dado es el enlace, cómo localizarlo. Está en un libro, en Trota. Nietzsche poeta. Está la editorial Trota. Es que he apagado esto, pero bueno, voy a intentar encenderlo. Pero vamos, salió, además es que fue muy curioso porque salió, yo no me enteré. Y entonces, yo no sé si no fue Manolo o alguien que me dijo, oye, que ya he visto el escrito tuyo. Digo, ¿qué escrito? Y yo no sabía que había salido. Y había salido, yo creo que fue en el 22. Sí, además lo de los artículos que vienen ahí, a mí esto me parece no me interesa especialmente, pero ese es como una joya. Vamos, yo por lo menos lo entiendo así, quizás sea una deformación por, no sé, hacia ti, pero de luego me parece magnífico. Muchas gracias. Pero os lo recomiendo plenamente, porque además estas cosas imagino que ya se pueden encontrar por internet y tal, a lo mejor no hace falta ni siquiera adquirir el libro, vamos, yo no sé, a lo mejor yo soy la adquirí, claro, porque me interesa, a lo mejor yo simplemente es tiene cierto interés tangencial, pero realmente merece la pena. A ver si puedo mostrarlo aquí. No sé si se podrá coger aquí la red, ¿no? Si no, te mando la... ¿Me manda? Sí, te la mando yo la referencia. Ya me lo he apuntado. Eso aquí. Mientras lo encuentro me gustaría comentar algo. Sí. Bueno, me da mucho gusto verte, Ana María. Tú también fuiste profesora mía. Soy María Victoria Caro Bernal. Terminé en el 97. Fíjate, pues hemos cambiado todos mucho, pero bueno, seguramente no es cambiar, es que tengo tantas caras que el disco duro se niega a reproducir. Yo quería decir que son los mismos griegos, los cómicos, los comediantes, tanto en Grecia como en el teatro latino, en la comedia latina, quienes banalizan a Dioniso y a todos los dioses, claro. Entonces, no es una crítica de la evolución, de cómo fueron los mitos, sino que ya ellos rompen, ¿no? Claro. Irrespetuosamente con la comedia. Claro. Bueno, la comedia es otra cuestión, porque ya lo dice Aristóteles,
En la tragedia lo que son los personajes son esos personajes de fuste, sagrados, nobles, que podríamos decir, mientras que la comedia es gente más cotidiana, ¿no? Pero el tema del teatro y de la tragedia, que yo creo que eso no es que sea desconocido, no es un pensamiento original mío, pero no se incide o se olvida, tenía un papel de educación institucional, o sea, las instituciones estaban cambiando en esos momentos, en que escribe Esquilo, en que escribe el Prometeo encadenado, empieza con un autócrata, Zeus. El pobre Prometeo está ahí, que lo van a atar a la roca, y está entre Vía, la fuerza, y Kratos, el poder, que son los emisarios de Zeus. ¿Y qué personaje es el que envía a la fuerza y al poder a una representación? Pues un tirano. Y entonces lo que están haciendo Esquilo ahí es decir, bueno, tenemos que cambiar una institución y una manera de gobierno que es autocrática, representada por Zeus, por una manera de gobernar que se basa en el pacto, y que es Tetis diciéndole, yo conozco tu secreto y lo cuento. O sea, el secreto de Tetis es que, y Tetis le gusta mucho a Zeus, porque a Zeus le gustaban todas, eso ya lo sabemos, y entonces como a Zeus le gustaban todas, Tetis también, pero resulta que a Tetis el oráculo le ha dicho que nacerá de ella un hijo superior a su padre. ¿Qué pasa? Que Zeus dice, caramba, si yo voy a tener un hijo con esta y va a superarme, de eso nada, la caso con el bueno de ¿cómo se llamaba? El padre de Aquiles. Y el hijo superior, claro, el hijo es un semidios, Aquiles, y entonces supera al bueno del marido de Tetis y se quita de encima el problema. Pero ¿qué está diciendo Esquilo con eso? Está diciendo, señores, vamos a pasar de un gobierno autocrático a un gobierno democrático que se basa en los pactos, que se basa en ceder, que se basa en tener en el pueblo, un pueblo muy entre comillas, porque son los elegidos del pueblo, pero entre el pueblo, la responsabilidad del gobierno. Con lo cual las instituciones están cambiando y el teatro es un medio propedéutico, es un medio de introducir a la gente en los cambios sociales que están ahí llamando a la puerta. Claro, eso se nos olvida y nosotros estamos pensando en lo trágico, en la tragedia, en los dioses. Y sí, esos dioses, como tú muy bien has dicho, están banalizados en cuanto a dioses. El dios todopoderoso de la teogonía, que es Zeus, ya no es el dios todopoderoso de Prometeo encadenado, porque el Zeus de Prometeo encadenado es un personaje débil, que tiene que darse cuenta de que a los que le han precedido, el hijo o los ha castrado, se los ha quitado encima y ha tomado el poder. Por lo tanto, para que a él no le arrebaten el poder, tiene que pactar. Y pacta, vaya que sí pacta. Y entonces libera a Prometeo, que sería la segunda pieza que hemos perdido, la de Prometeo liberado. Pero efectivamente eso es así. Yo hay una cosa que veo, es que en cierto sentido veis que giramos en torno al mundo griego, las tragedias griegas, en fin, está muy bien. Pero claro, hay toda una literatura infinita después de Grecia, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues todos los dramas, vuelvo a repetir, por de Ibsen, por poner un ejemplo, podríamos ir de Ibsen a Hugo Vallejo, en fin, yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, la concepción, por ejemplo, de un Bansen, ¿no? Yo la veo como más próxima a la explicación de este tipo de dramas. Cojamos, por ejemplo, una ópera que a Carmen, bueno, dos óperas que a nosotros nos encantan, ¿no? Una de ellas es La Fuerza del Destino, de Verdi, ¿no? Basada en el drama de Rivas, etc. Pero vamos a coger la ópera, ¿no? Otra, por ejemplo, Don Carlos, ¿no? Almas de Verdi. O Otelo, por ejemplo, ¿no? De Verdi. Vamos a coger ese tipo de obras que se basan muchas veces en dramas. Claro, ahí no sé yo qué dioses griegos hay. En fin, uno ve el final de La Fuerza del Destino, que al propio Verdi le dijeron que era de un pesimismo extremo, porque todo el mundo moría. Y tuvo que, en la segunda versión, tuvo que atenuarlo. Nosotros, hace poco la volvimos a ver en YouTube, ¿no?
Y ahí pues la versión en la que don Álvaro al final pues se entrega a la religión, no se tira, no se suicida, tuvo que suavizarlo, ¿no? Y claro, ese tipo de obras en las que uno está desgarrado ante determinados, o por ejemplo en el Don Carlos, ¿no? En el que vemos a Felipe II, que es el verdadero protagonista de la obra, ¿no? Extinguido, ¿no? Entre la razón de Estado, el amor, etc. No sé hasta qué punto se pueden interpretar, o no sé, quizá forzando un poco la cosa, desde el paradigma griego. Quizá cabría decir que no son tragedias, sino dramas. No sé si esto altera mucho la cosa, pero una teoría como la de Bansen me parece mucho más adecuada para la interpretación de ese tipo de obras. Vamos, no sé, es la idea. No, esto no excluye para nada el tema de Nietzsche ni nada parecido, pero Bansen yo creo que sí se dio cuenta un poco de que la concepción de Nietzsche, vamos, que a él le encantó. Vamos, yo creo que debió ser uno de los pocos que dijo lo bueno que era el libro. Vamos, incluso le propone humildemente el pobre, ¿no? Le propone colaborar. Y el otro pues, estaría malo, lo que fuera, y no le hizo caso, ¿no? Yo seguramente creo que fue por los motivos que he dicho. Ya había abandonado ese pensamiento inicial, digamos, o pesimista que le acompañaba en los primeros estadios de su desarrollo, ¿no? Pero claro, esa concepción yo la veo como mucho más próxima pues a la dramaturgia o a la tragedia, vamos a llamarla así, contemporánea, a partir, digamos, de Schiller hasta nuestros días, ¿no? Pues esos conflictos irreconciliables, ese fondo desgarrado de la realidad, no sé, yo lo veo como que tiene, vamos a decirlo así, una capacidad heurística, la concepción bansiana, más grande, con todas sus limitaciones, ¿no? Que para interpretar, digamos, la dramaturgia contemporánea, no sé, a lo mejor Ana María opina otra cosa y bueno, me gustaría que me dijera algo concreto. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí lo que pasa es que me parece que no hay ese abismo entre ese mundo de los griegos, con esos personajes que son dioses, efectivamente, y este mundo que no son dioses, pero son los personajes simbólicos del poder. Me da lo mismo que sea un Shakespeare o que sea la ópera Verdi o que sea... porque son figuras que muestran, yo creo, que los mismos esquemas. O sea, una de las cuestiones de esa lógica, de la lógica trágica que está en todas estas obras, es esa lógica de los disoiloi, de los aspectos que son absolutamente contradictorios, pero que como confluyen en conflicto, se niegan, se impugnan los unos a los otros. Es el ser humano eligiendo el que lleva a cabo la tragedia, no es el destino. Es que si yo elijo esto, me va a acarrear la muerte, pero lo tengo que elegir, no tengo otra salida. Y entonces no importa que ese mundo sea Felipe II en lugar de Zeus, pero el conflicto es el mismo. Y yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con el autor. O sea, yo creo que el romanticismo entiende mal, y a partir de la ilustración del romanticismo, quizá los pesimistas, entiende mal la tragedia como conflicto cerrado, sin salida, porque aunque sea sin salida, si se pone por escrito y se representa, algo se pretende, alguna salida se busca. O sea, lo sin salida lo abandonamos. O sea, no sé si me explico y si tú estarás de acuerdo. Sí, no estoy probablemente de acuerdo, pero entiendo que quiero decir, bueno, no sé. Porque tú has citado a Buero, y Sí. Buero entraba en esto. Yo he leído lo de Goethe, lo descubrí en Buero diciendo Goethe estaba equivocado. Porque la tragedia siempre busca un hálito de esperanza, sabiendo... incluso hay una obra de Buero que es Hoy es fiesta, que termina diciendo esperar. La esperanza nunca termina, la esperanza es infinita. Porque si no esperamos, nos paralizamos. Sin esa esperanza, o sea, yo entiendo a los pesimistas. En una dictadura. A ver, en estos tiempos de genocidio, lo trágico colectivo o lo trágico individual, o la tragedia colectiva, muy antiestética, ¿verdad? ¿Cómo lo vería Nietzsche? Porque parece que solamente se contempla
un camino único, un camino individual. Mira, Me yo parece te... que va a responder Manuel. No, yo te voy a leer una cosa, en fin. Yo te voy a leer un fragmento de los últimos escritos de Nietzsche. Entonces, vamos a ver, mientras estoy leyendo esto está recién publicado, esto se ha publicado hace... Pero bueno, esto ya estaba publicado, estaba en el Anticristo, pero ahora han hecho esta especie como de reconstrucción de este libro, ¿vale? Pero los textos son muy conocidos, son textos que ya estaban, ¿no? ¿Tú qué opinarías viendo lo de Gaza, etcétera, etcétera, de esto? ¿Vale? Tú lo lees como lo puedo leer, o sea, simplemente leer, ¿no? Dice, ¿qué es bueno? Todo lo que en el ser humano eleva el sentimiento de poder. Mira, los pesimistas eso te hablan de una compasión, ¿no? De que viendo el dolor del otro conviene ayudarle, de que ves a los animales destruidos, ¿no? Eso dicen esos pesimistas deleznables y tal, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que dice Nietzsche, ¿no? Estas son como sus últimas palabras, ¿no? El último legado. ¿Qué es bueno? Todo lo que en el ser humano eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. Imagínate que lo está leyendo simplemente leerlo, ¿no? ¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad. De la debilidad. ¿Qué es felicidad? El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada. No satisfacción, sino más poder. No paz ante todo, sino guerra. No virtud, sino destreza. Virtud en el estilo del Renacimiento. Virtud, la de los Condottieri, por ejemplo, ¿no? Virtud sin moralina. Los débiles y malogrados deben perecer. Artículo primero de nuestra filantropía. Y además se debe ayudarlos a perecer. ¿Qué es más nocivo que cualquier vicio? ¿Qué es más nocivo que cualquier vicio? La compasión activa con todos los malogrados y débiles, el cristianismo. Entonces, claro, entonces quiero decirte que... Nietzsche ya no estaba muy bien mentalmente. No, bueno, sí, pero esto siempre él lo pasa. Sí, no hay que buscar excusas. Yo creo que no hay que buscar excusas. Entonces, quiero decir que evidentemente esto se puede interpretar de otra manera. Sí. O lo que suelen decir, Heidegger, que no es precisamente un personaje tampoco que merezca mucho crédito. A mí me gusta. A mí también, pero precisamente la noción de poder, tal y como la analiza Heidegger a partir de la noción de los griegos, de como ese ejercicio de la soberanía sobre sí mismo. Ese es el poder según Heidegger. Autocontrol. Sí. Bueno, tenemos que levantar la sesión y me alegro que queden temas abiertos porque los seguiremos tratando en la próxima, que todavía no tenemos fecha, pero habrá una tercera sesión para este ciclo. Agradeceros vuestra asistencia, sois ya incondicionales, o sea que sé que vendréis a la próxima. Muchas gracias a todos y buenas noches.